Buenos días, buenas tardes, estimado estudiante. Vamos con evaluación de miembro superior, parte 2, evaluación funcional, parte 2. Muy bien, acá vamos a ver principalmente pautas específicas, ¿sí? Y también algunas evaluaciones por autorreporte, muy interesante. Pues bien, el hombro, sabemos que es una articulación bastante compleja, que tiene muchos movimientos, ¿cierto? Y que en general podemos evaluarlo de varias formas. Pero lo que les traigo a compartir el día de hoy es una evaluación de funcionalidad de hombro que está vinculada a actividad de la vida diaria, que es el test de Constant-Murley, que a pesar de que tiene algunos cuestionamientos, sí tiene una bastante buena validez aceptable, sobre todo en la correlación entre personas sanas con personas enfermas en una gran cantidad de patologías, sobre todo mucho más vinculado a condiciones de patologías más que a trauma. Sin embargo, se sigue aplicando igual ampliamente. El único cuadro de salud que llega un poco fuera de la aplicación más adecuada de esta pauta, desde el punto de vista de la validez aceptable, es en condiciones más bien de hombro doloroso, ¿sí? Ahí es un poco más difícil de su correlación de validez. Sin embargo, esta pauta tiene aspectos muy interesantes. Uno, tiene dos aspectos subjetivos reportados por la persona que tienen que ver con el dolor y la actividad de la vida diaria y otros datos objetivos que tienen que ver con la movilidad y la fuerza, que son evaluados y observados por el profesional que lo aplique. Este test tiene la parte de dolor en la cual se le pregunta a la persona si tiene un dolor que va desde nada dolor hasta un dolor muy intenso y permanente, ¿sí? En la cual se va chequeando y valorando su condición de salud, ¿sí? Ahí se pone el puntaje y se chequea qué pasa un poco con su dolor, ¿sí? Eh, También podemos chequear acá información de actividad de la vida diaria, donde se pregunta y se pone un puntaje. Por ejemplo, la pregunta es: ¿su hombro limita su actividad del trabajo o vida diaria? Y se pone un puntaje del 4 al 0. Sin limitación 4, se ve la limitación en 0, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si se fijan, en general, los puntajes cuando van variando un poco según lo que se vaya preguntando y consultando en estas pautas que son del ámbito subjetivo, y luego en la parte de ABD se va sumando las preguntas del 1 al 4, ¿sí? Y ahí sacamos el puntaje del ítem de la letra B, ¿sí? El ítem de la letra A era el de dolor, y ahí tenemos dos puntajes del ámbito subjetivo. Luego vamos a la parte objetiva, ¿sí? En el ítem C, que tiene que ver con movilidad, y se fija, chequeamos con elevación, ¿cierto? Del miembro superior completo, y según el rango de movimiento logrado en esta elevación, en flexión, se pone un puntaje, según lo que saquemos en el goniómetro, ¿sí? En abducción también sacamos otro puntaje, que es el puntaje número 2 del ítem. Luego la rotación externa, pero la rotación externa no se usa goniómetro, sino que se le pide a la persona llevar, por ejemplo, la mano a la cabeza, a la nuca, con el codo hacia adelante, ¿sí? O si hay alguna dificultad en la ejecución del movimiento. Por lo tanto, acá más bien lo que le vimos a la persona es poder lograr un movimiento funcional. Y con eso se pone un puntaje, ¿sí? Lo mismo en la rotación interna, se pide a la persona que lleve la mano, por ejemplo, hacia la zona glútea, ¿cierto? Hacia la articulación lumbrosacra, ¿cierto? Rotando, llevando la manito, ¿cierto? Hacia la zona posterior, hacia la espalda, zona lumbar baja, o zona interescapular, ¿cierto? Llevando la mano hacia arriba, como trepando, ¿cierto? Por la zona posterior, para poder chequear. Y ese movimiento se pone un puntaje, ¿sí? Tenemos los ítems del 1 al 4, se suman los puntajes y tenemos el puntaje total del ítem C de rango de movimiento. Finalmente, tenemos el ítem D, que es de potencia muscular, ya, de fuerza. Lo que se pide a la persona es generar una elevación en abducción, ¿sí? En abducción, ¿sí? Con un peso que se va calibrando en libras. Entonces, se va pidiendo a la persona que vaya levantando 3 libras, 6 libras, 9 libras, y así hasta llegar al máximo, que son 24 libras. Si la persona es capaz de llevar en abducción, levantar 24 libras, tiene puntaje máximo en este ítem, que sería 25 puntos, ¿ya? Lo importante es que esto se le pide a la persona que lo haga 3 veces, ¿sí? Se pone el promedio y tenemos nuestro puntaje final del ítem D, que evalúa principalmente la fuerza, potencia muscular, ¿sí? Esa es la forma de esta pauta. Y con los puntajes sumados de los ítems A, B, C y D, tenemos el resultado global final. Y en la escala inferior, en esta tablita inferior hacia la derecha, la diapositiva, pueden ver resultados cuáles son excelentes, buenos, medios o malos, según el puntaje obtenido. Muy bien. Vamos entonces a la función del codo, ¿sí?
Esta pauta de Mayo Elbow Performance Score es muy interesante. Permite evaluar también factores del usuario como el dolor, el rango de movimiento, la estabilidad varo o valgo, ¿sí? Es decir, si se desvía a varo o valgo este codito en flexión, principalmente se pide ese movimiento, y también en ABD. La persona se le pregunta si es capaz de, por ejemplo, peinarse, lavarse la cara, ponerse una camisa, una polera, y atarse los zapatos, ¿cierto? Anudarse los cordones de los zapatos, ¿sí? En general, cuando se considera que esta condición, en el punto de vista de la información de estabilidad, está chequeándose esto principalmente hacia la situación de si el varo valgo está superando más de 10 grados o no en varo valgo, si supera ese movimiento en flexión hacia más varo valgo, más de 10 grados de desviación, eso genera una inestabilidad, ¿sí? Por lo tanto, vamos puntuando según lo que corresponde, si es moderado o no, si está en un rango margen, también podemos verlo y chequearlo en esta escala, ¿sí? Este test es muy confiable, por lo tanto tiene buena replicabilidad. Está la versión en español también, que podemos compartir para que puedan tener también a mano. En el caso de la muñeca, tenemos también esta evaluación, esta evaluación es de autorreporte, ¿sí? Se llama, en inglés como Patient Report Risk Evaluation, ¿ya? Pero en español, en verdad, es un reporte de evaluación de muñeca por parte del usuario, o sea, desde la mirada del paciente o usuario, ¿ya? Este pauta PRWE es muy importante porque la mayoría de las lesiones de miembro superior son fracturas de extremo distal del radio, ¿ya? Fracturas de muñeca, por lo tanto es muy importante saber aplicar este instrumento, que es bastante sencillo. La persona es importante que tenga una escolaridad suficiente para leer y escribir, a pesar de que uno igual puede ayudarle con algunas dudas o consultas mientras se autorreporta. Esta pauta de evaluación tiene una parte 1, un ítem 1, que evalúa dolor. En distintas situaciones de la vida diaria, la persona puntúa el dolor del 0 al 10, ¿sí? Son más o menos 5 preguntas, situaciones, y la persona puntúa el 1 al 10. Ahí yo tengo mi puntaje del ítem 1. Luego, el ítem 2 es de funcionalidad, pero el de funcionalidad está dividido en dos partes, una parte A y una parte B. La parte A es de actividades específicas. Son ejemplos específicos como, por ejemplo, girar una manilla con la muñeca y la persona pone un puntaje del 0 al 10. ¿Qué tan difícil es poder lograr esa tarea? Por ejemplo, ¿sí? Alcanzar un objeto de 4,5 kilos con la mano afectada. Poder levantarla, por ejemplo, ¿sí? Usar papel higiénico, también importante, la higiene perineal. Una pregunta muy relevante con el uso de muñecas, ¿cierto? Estos giros de pronación y supinación, una tarea funcional a veces difícil de lograr. Y aquí se pregunta, ¿sí? Saco mi puntaje, tengo mi puntaje A del ítem 2. Luego, del ítem B, pregunta actividades frecuentes, y las actividades frecuentes son grandes grupos de actividades, como ejemplo, higiene personal, aseo personal, vestirse, bañarse, trabajo en casa, limpiar, barrer, mantenimiento del aseo del hogar. Trabajo, ámbito laboral, específico, una pregunta ahí. Y actividades recreacionales, tiempo libre, juego, deporte amateur, por ejemplo, cae dentro de la categoría de actividades de recreación, ¿sí? Los hobbies, por supuesto, también están ahí. Sumo estos puntajes, ¿cierto? Y tengo mi puntaje total. ¿Qué hago después? ¿Cómo saco el puntaje final? Lo que hago después es sumar los puntajes, ¿cierto? Del ítem A, ¿sí? Completo, se suma más el promedio del puntaje del ítem 2. Entonces, ¿qué hago yo acá? En el ítem 2 sumo A más B, ¿sí? A más B de funcionalidad, sumo los resultados y lo divido por 2. Tengo mi puntaje, ¿cierto?, de funcionalidad. Y la de dolor solamente se suma. Entonces sumo mi ítem 2 de funcionalidad, A más B promedio, más el ítem 1 que es solo dolor. Sumo esos dos puntajes, ¿cierto? Que están divididos acá en la escala, si se fijan. El cuadro del centro de esta diapositiva solo dolor. El de la derecha son los dos ítems. Sumo y me da el puntaje total final. Con ese puntaje total final, yo puedo ver en la escala de graduación si el resultado que ha tenido esa persona es excelente, bueno, moderado o pobre. Es interesante porque esta pauta me permite saber en qué nivel de funcionalidad autorreportada está la persona, ¿sí? Y luego puedo volver a chequear en algunas semanas más, ¿sí? Habitualmente en un mes después, ¿sí? Es una interesante esta pauta, por lo tanto es muy buena también rescatar información desde las personas, ¿cierto? Un autorreporte. Muy bien. También puede ser que tengamos lesiones combinadas, bueno, también una lesión de mano, por ejemplo. Y aquí tenemos otro autorreporte que es el test DASH, ¿ya? Que en inglés son las siglas Disability of the Arm, Shoulder and Hand, o DASH, que le decimos habitualmente.
Y también está la versión Quick Dutch, que es la versión abreviada, más cortita, que es la que yo sugiero también aplicar. Es más rápido para todos, tanto para el paciente o usuario, también para el profesional que después tiene que aplicar y calcular los puntajes, ¿sí? Este Quick Dutch está validado al español, Chile, se puede descargar de la página de la Dutch Internacional, y permite que la persona se autorreporte en 11 preguntas, que va de ninguna dificultad a incapaz de lograr. Del 1 al 5, la persona pone todos sus puntajes, ¿sí? Y se evalúa la condición de ABD. También este Quick Dutch tiene 2 anexos con 4 preguntas para el ámbito laboral y 4 preguntas para el ámbito recreacional. Por lo tanto, yo podría también agregar estos anexos para saber cómo le está yendo a la persona con estas áreas de tareas cotidianas, ¿sí? Y este puntaje va de 0 a 100, ¿ya? Y para poder saber el resultado, yo tengo que aplicar acá una fórmula, ¿ya? Y en general la fórmula es el puntaje de la suma, en este caso que están estas 11 preguntas que salen en la zona izquierda de la diapositiva, ¿ya? Es vinculado a sintomatología y actividad de la vida diaria. Yo sumo todo ese puntaje, ¿sí? 5, 4, 3 puntos, 1 punto, 0 puntos, sumo todo, ¿sí? Y esa cantidad de respuestas eh, le resto 1, ¿sí? Y lo multiplico por 25, ¿sí? Eso es importante porque el puntaje yo lo voy a calcular en base al puntaje total, lo divido por la cantidad de preguntas, ¿cierto? Que son 11, y eso le resto 1 y lo multiplico por 25. Y me da un resultado que va de 0 a 100, ¿sí? Es importante, eso sí, que esta pauta no se puede calcular la fórmula final si es que la persona en el puntaje no puede ser calculado si hay más de un ítem que no responde a la persona. O sea, de estas 11 preguntas podría responder hasta 10, ¿ya? Para calcular el puntaje. Si responde menos de 10, se invalida el instrumento y hay que aplicarlo de nuevo o hacer otra evaluación. O sea, DASH sirve para todas las lesiones de miembro superior, desde hombro hasta mano y también combinaciones de zona lesionada. Muy bien, la medición de fuerza no voy a profundizar acá, ¿ya? Porque están otros módulos, pero sí recordar de que la fuerza está en estos instrumentos de dinamómetro, vigorímetro, que está al centro, o dinamómetro de pinza. Hay una fuerte asociación, este es un estudio realizado en Chile por Cheukelaf et al., que habla un poco de la importancia, ¿cierto?, de ciertos rangos de edad y fuerza, y también si las personas también realizan actividad manual o no. Aquí es importante, interesante, porque al parecer en este gran N de población chilena evaluada, esta gran cantidad, cantidad de personas evaluadas, la edad de entre 30 y 39 años es la edad donde se evalúa que hay un poco más de fuerza en las personas, y también los trabajadores manuales, tanto en hombres como en mujeres, tanto en mano dominante como no dominante, sigue siendo mayor en personas que tienen actividad laboral, ¿ya? Manual, que implica esfuerzo manual. Por supuesto, la mano dominante tiene más fuerza, y también este rango etario de 30 a 39 años es importante de chequear su potencia de fuerza máxima. Así que esta tabla es muy interesante porque está más actualizada. Una investigación que se hizo más o menos en el año 2018, muy buena en Chile, situada, así que es una buena tabla para tener de referencia. Pruebas funcionales. Las pruebas funcionales son habitualmente de evaluación por parte del profesional. Le pido a la persona que realice alguna tarea. Acá hay una muy buena pauta que es la prueba de 9 clavijas o 9-hole peg test, que tiene una bastante buena fiabilidad, sobre todo el ámbito de patologías distróficas, ¿sí? Eh, Tal vez por alguna alteración muscular, neuromuscular, o también por otro tipo de alteraciones más vinculadas a patologías autoinmunes, por ejemplo, también pueden haber condiciones de distrofia. Eh, También es muy buena, validada para condiciones de lesiones de nervios periféricos, o principalmente en lesiones amplias como plexio braquial, y también en algunos casos, que no es el ámbito del curso, pero también sirve para accidentes cerebrovascular también, ¿sí? Son los grandes grupos de patología donde este test está muy bien validado y tiene muy buenos resultados. ¿Qué se le pide a la persona? Bueno, a la persona se le pide que se evalúa con la mano dominante y no dominante, que pueda ir apuntando, ¿cierto?, en este tablero con perforaciones, estas pequeñas fichitas, ¿sí? Clavijas, parecen como fichitas de solitario o dama, estos juegos
manuales que a veces ya no se juegan casi, pero lo importante es que a la persona se le pide que haga esta tarea de poner estas fichitas y se cronometra para mano dominante, mano no dominante, y también se registra dificultades como por ejemplo si la persona está sin sus lentes al momento de hacer la prueba o si quizás está con alguna molestia específica. También es interesante eso registrar en esta pauta de evaluación y al cronometrar puedo ver si hay diferencias de respuesta precisa al realizar la tarea. También es importante de que se evalúa si hay errores. Por ejemplo, si la persona no es capaz de encajar estos clavijas, ¿sí? Es una buena test, un buen test, ¿sí? Test de 9 clavijas, ¿sí? Por formación de cronómetro, el puntaje que uno empieza a comparar a futuro para ver si ha mejorado o no su habilidad funcional. Otra prueba importante es el test de 400 puntos. Es un test que es extenso, pero muy completo, validado en el año 2004 en el Hospital del Trabajador. Esto viene en el Instituto de Rehabilitación de Mano en Francia. Tiene 57 tareas a evaluar de movilidad manual, fuerza, prevención y desplazamiento de objetos cotidianos y actividad bimanual, ¿sí? Los resultados se expresan en puntajes y vamos viendo a continuación cada ítem por si les interesa poder aplicar esto. En general, lo que uno evalúa, sobre todo en función de movimiento de mano, no se mide con cronómetro, se pide el movimiento funcional. Con un puntaje 3, un movimiento normal, con forma adecuado. Con movimiento 2 hay una lentitud o disarmonía del movimiento, desviaciones, temblores, condiciones equivalentes a eso, mucho esfuerzo, pero la tarea realizada completamente. Con un punto vemos que hay un movimiento incompleto o hay una exclusión de este segmento del corporal en la tarea, o hay una compensación muy notoria, ya que genera alguna dificultad en la tarea, y cero es que no es capaz de realizar la actividad o está contraindicado por indicación médica. Por ejemplo, una tarea de fuerza, ¿sí? Quizás tiene una lesión de tendones flexores en la mano, no podemos evaluar fuerza en la etapa en la que está, pero sí quizás movimiento activo. Bueno, ahí hay que tener precauciones para realizar estas tareas. El test lo que hace es evaluar movimientos completos. Por ejemplo, si evalúa flexión de dedo, evalúa el puño. Si evalúa extensión de dedo, evalúa los dedos extendidos completamente. La abducción es separar los dedos completamente y la aducción es juntarlos completamente. Es una prueba de evaluación bastante completa, total o no. Si la tarea es realizada muy completa, se evalúa con puntaje 1, por ejemplo. Si no puedo juntar los dedos por una aducción total, se apuntaría con el puntaje adecuado, ¿sí? ¿Cómo se calcula esto? Yo evalúo la mano sana, la mano indemne, ¿sí? Pongo el puntaje de la mano sana, ¿cierto? La divido por el puntaje de la mano lesionada, perdón, la mano lesionada, la divido por el puntaje de la mano sana y lo multiplico por 100, me va a dar el puntaje final, ¿sí? Acá hay un ejemplo de score de puntuación, ¿sí? Yo con eso puedo tener una noción de puntaje. Si se fijan, hay ítems que dan mayor puntaje que otros, pero lo interesante es que la nota final se calcula por coeficiente. Por ejemplo, la flexión de la mano, flexión de dedos, la valoración, por ejemplo, en este ejemplo sacó 3 puntos la persona y el coeficiente es 3, se multiplica, me da 9 puntos y eso es lo que yo después voy sumando, ¿sí? Esto se simplifica con algunos Excel para poder calcular la información y también podemos buscarlo para compartirlo con ustedes como información anexa, no hay problema. El ítem de fuerza se evalúa con varios instrumentos, con vigorímetro, dinamómetro de Collins o un dinamómetro equivalente a aquello, dinamómetro de Yammer, ¿cierto? En este caso puede ser otro también, Redline, para medición de garra y también de presión lateral, ¿sí? Estos parámetros de fuerza que están en el manual son parámetros de Francia, pero son los que se usan para el test. Entonces ahí también es importante recordar que se hacen los parámetros con esto. Para no tener confusión, ¿sí? Se utiliza una pequeña cojina en cuña que permite apoyar el segmento, sobre todo el lesionado para la evaluación. Ahí se realiza solo el registro. Y en el caso de presión de objetos, la persona se pide que mueva y desplace objetos, por ejemplo, mover unos cubitos, un jarro de agua. Se puede realizar esta prueba también completa. Ahí está la imagen para realizarlo en silla de ruedas si es necesario o de pie. Eh, Nuevamente yo voy chequeando y sumo las notas del lado sano, ¿cierto? Voy dividiendo con el lado que está lesionado, ¿cierto? Dividido por el sano y saco el puntaje multiplicándolo por 100 y con eso saco mi puntaje total final, ¿sí? Las pruebas bimanuales son tareas que también se puntúan del 0 al 3 en base de conformidad. Son 20 tareas, ¿sí? Y este resultado en general se divide por 60, que es el puntaje máximo de esta prueba, se evalúa un poco distinto, se multiplica por 100. Y sacamos el puntaje final, donde acá realizamos varias tareas como trazar un alimento, abrir una botellita,
abotonar, son tareas cotidianas que yo puedo chequear y evaluar, ¿sí? Aquí es importante que se chequee esta información en base a la función de las manos, así que es muy probable que salga puntaje bastante más alto porque la mano sana también colabora en esta tarea. Acá no hay mucha comparación de manos, sino que solamente se saca el puntaje total, se divide por 60 y luego se multiplica por 100. Eso es todo lo que se realiza en este caso, a diferencia del primer ítem que se comparaba las manos sanas con la lesionada. Acá tenemos un ejemplo, una persona que sacó 48 puntos en su mano lesionada, se divide por el puntaje máximo que es 60, se multiplica por 100 y acá se saca un ejemplo de una persona que sacó 80 puntos en esta tarea, ¿sí? ¿Cómo interpretamos esto finalmente? Bueno, se ponen los puntajes de los 4 ítems, ¿cierto? Yo con eso sumo y me va a dar un máximo de 400 puntos, ¿sí? También lo puedo esto transformar a porcentaje y yo podría interpretar esto a que una persona, por ejemplo, con un 68% de funcionalidad comparada, ¿cierto? Con la mano sana, está siendo aplicada con éxito de 68%, o también puedo hablarlo desde la carencia, que la persona tiene una disminución de un 32% de función en relación a su mano sana comparada. ¿Sí? Es importante porque este test está muy bien diseñado para comparar una mano lesionada con una sana, pero es un poco más compleja la interpretación para la aplicabilidad en ambas manos lesionadas. ¿Sí? Es un test bastante adecuado, está validado en Chile, así que es muy completo, toma tiempo, pero permite también tener una estimación sobre todo de lesiones múltiples de mano. Muy bien, eso tenía para compartir el día de hoy. Están algunas referencias que pudieran ser interesantes y espero que les haya agradado esta clase vinculada a evaluaciones funcionales y que ojalá lo puedan aplicar a futuro.